¿Qué pasa, culés? Bienvenidos a Noticias Barça, donde analizamos todo lo que dejó el último clásico en el Santiago Bernabéu. Porque sí, el Barça volvió a salir de Chamartín con las manos vacías, en un partido que tuvo de todo, polémicas, expulsiones, broncas y un Lamine Yamal que no logró brillar como se esperaba. Tercera visita del chico al Bernabéu, la primera con el mítico dorsal 10 en la espalda, y fue una noche que, sinceramente, no saldrá entre sus mejores recuerdos. Desde el primer minuto se notó que el Madrid tenía un plan muy claro: presionar arriba, cortar la salida de balón del Barça y ahogar a los mediocampistas. Y vaya si lo consiguieron. Pedri y Frenkie de Jong estuvieron todo el tiempo encerrados, sin poder conectar con los de arriba. Marcus Rashford intentaba desbordar por izquierda, buscando combinar con Balde, pero la defensa blanca estaba perfectamente plantada. Y por derecha, Lamine Yamal se encontraba con un muro. Cada vez que recibía, tenía encima a dos hombres, primero Álvaro Carreras, luego el apoyo de Wixen, y a veces hasta Güler bajando para ayudar. Difícil así generar peligro, por más talento que tengas. Aún así, el Barça trató de mantener la calma. Flick había apostado por una línea con Koundé y Ferran, ambos recién recuperados, y se notaba que el equipo aún buscaba ritmo. En los primeros minutos, el árbitro ya dejaba claro que sería protagonista. Pitó un penalti inexistente de Lamine sobre Vinicius, una jugada que tuvo que corregir el VAR porque, en realidad, fue el brasileño quien golpeó al azulgrana. El susto no pasó de ahí, pero fue un aviso de lo que se venía, una tarde con decisiones arbitrales que dejarían a más de uno con la cabeza caliente. El Madrid insistía, y en una de esas presiones altas, Bellingham filtró un pase perfecto para Mbappé, que definió con clase ante Szczęsny. El francés abrió el marcador y el Bernabéu estalló. El Barça intentó reaccionar, y lo consiguió cuando Pedri robó un balón en el mediocampo tras un error de Güler. Balde avanzó por la izquierda, tocó para Rashford, y el inglés metió un centro medido al área. Ahí apareció Fermín López, con ese olfato que lo caracteriza, para igualar el partido con un disparo potente que dejó sin opciones a Courtois. Parecía que el equipo se metía de nuevo en el partido, que el ánimo volvía, pero la alegría duró poco. Antes del descanso, el Madrid volvió a ponerse por delante. Una jugada llena de polémica, Wixen golpeó claramente a Cubarsí en el área, el balón quedó suelto y Bellingham aprovechó para empujarla a gol. Ni el árbitro ni el VAR quisieron revisar el codazo previo, y el Barça se fue al descanso con esa sensación de injusticia que tantas veces ha sentido en este estadio. En el vestuario, Flick trató de recomponer el ánimo. El equipo sabía que había jugado mejor de lo que mostraba el marcador, pero le faltaba precisión en los metros finales. Lamine, en especial, seguía desaparecido. Cada intento de desborde se topaba con una doble marca, y las veces que logró sacar un centro, no encontró rematador. Lo más frustrante era ver cómo el chico buscaba la pelota, pedía protagonismo, pero el juego simplemente no pasaba por su banda. Al comenzar la segunda parte, el guión parecía cambiar. El Barça empezó con más posesión, moviendo la pelota de lado a lado, y generando espacios. Fermín tuvo dos ocasiones clarísimas, pero falló en la definición. En una, prefirió rematar en lugar de ceder a Rashford, en otra, quiso colocar el balón y se le fue desviado. Esas son las jugadas que en el Bernabéu no se pueden perdonar. Y en el minuto 47, llegó otro momento de polémica. Un centro al área terminó con una mano de Eric García tras un rebote. Soto Grado pitó penalti después de la revisión del VAR, aunque las imágenes mostraban claramente que no había intención alguna. Mbappé tomó la pelota confiado, pero Szczęsny, enorme, adivinó la dirección y detuvo el disparo. Era la jugada que podía cambiar el partido, la que mantenía con vida al Barça. A partir de ahí, el equipo se soltó un poco más. Lamine intentó aprovechar los espacios, aunque seguía muy controlado. En el minuto 89, cuando el Madrid ya mostraba cansancio, el joven extremo sacó una de esas genialidades que lo caracterizan, un pase filtrado perfecto para Koundé, que lo dejaba solo ante Courtois. Pero el francés falló en el control y desperdició la que pudo ser la gran oportunidad del empate. El tramo final del encuentro fue un caos. Pedri, que ya estaba amonestado, fue expulsado por una falta sobre Tchouaméni, y a partir de ahí todo se desbordó. Vinicius, que ya venía caliente, fue directo a buscar a Lamine Yamal, recordándole sus palabras antes del partido. El roban y se quejan resonaba fuerte en la cabeza de los blancos.
Hubo empujones, gritos, una tangana monumental que terminó involucrando a los banquillos y hasta a la policía del Bernabéu. Fue un cierre lamentable para un partido que ya estaba manchado por el arbitraje. El Barça, con uno menos, apenas resistía los últimos minutos. Szczęsny volvió a salvar al equipo con una parada tremenda ante Rodrigo, mientras los culés pedían la hora. Cuando finalmente sonó el pitazo final, la sensación era de impotencia. No solo por la derrota, sino por todo lo que había pasado alrededor. Y así, el Barça de Hansi Flick, sin su técnico en el banquillo y con 7 bajas por lesión, perdió su primer clásico de la temporada. Se corta la racha de victorias ante el eterno rival y la liga se complica un poco más. 5 puntos de diferencia con el Madrid, y una sensación de que, pese a jugar por momentos mejor, el equipo no consigue transformar su fútbol en resultados. Pero más allá del marcador, hay algo que preocupa: Lamine Yamal. El chico no estuvo cómodo en ningún momento, desconectado, frustrado, sin espacio para desplegar su talento. Lo intentó, sí, pero se notaba que no era su noche. Quizás las expectativas, las declaraciones previas, el peso del número 10, todo eso se mezcló para crear una presión innecesaria. Y en el Bernabéu, un estadio que no perdona, eso se paga caro. El Barça tendrá que levantar la cabeza, porque el calendario no da tregua. En la próxima jornada recibirá al Elche, un partido ideal para reencontrarse con el gol y recuperar confianza. Mientras tanto, el Madrid celebrará una victoria que, aunque polémica, lo deja en lo más alto de la clasificación. Pero una cosa está clara: este clásico dejó heridas abiertas, y la revancha en Montjuic promete ser explosiva. Y si hablamos de heridas abiertas, lo de Lamine Yamal merece una reflexión aparte. Porque no es solo un mal partido, es la primera vez que el joven prodigio siente de verdad el peso del clásico, ese tipo de noches donde el talento no basta y la personalidad se pone a prueba. En las 2 visitas anteriores al Bernabéu, el chico había dejado destellos, incluso goles, pero esta vez el contexto fue completamente distinto. El Madrid lo estudió, lo presionó, lo rodeó con marcas constantes y lo obligó a desaparecer de una zona donde suele dominar. El número 10 del Barça se vio asfixiado, sin líneas de pase, sin socios, y cada vez que intentaba encarar, encontraba una muralla blanca delante. Y no se puede decir que no lo intentara. Hubo momentos, sobre todo en la segunda parte, donde se movía hacia el centro para participar más, buscando la pelota como un veterano. Pero el plan del Madrid estaba perfectamente diseñado: cortar cualquier conexión con él y provocar su frustración. Y vaya si lo consiguieron. Lamine fue el centro de atención incluso después del partido, cuando Carvajal y Vinicius lo encararon por aquellas declaraciones previas al clásico. Palabras que sonaban divertidas en la Kings League, pero que en el Bernabéu se convierten en gasolina pura para los rivales. El joven de Mataró aguantó el tipo, sin responder, con la cabeza baja, aunque por dentro debía hervir de impotencia. No es fácil tener 17 años, cargar con el número 10 del Barça y ser el foco de las cámaras en el estadio más hostil del mundo. Pero este tipo de partidos, por más duros que sean, son los que forjan carácter. Y Flick lo sabe. Por eso, en la charla posterior, el entrenador alemán fue claro con sus jugadores: se gana o se aprende. Esta vez tocó aprender, y mucho. El cuerpo técnico analizó después las estadísticas del partido, y los números hablaban por sí solos. Lamine tuvo apenas 2 disparos, ninguno entre los 3 palos, y completó menos de la mitad de los duelos ofensivos que intentó. Koundé, su principal socio por la banda, apenas pudo proyectarse por el constante trabajo defensivo ante Vinicius. Esa desconexión entre lateral y extremo fue clave para que el Madrid neutralizara toda la zona derecha azulgrana. Por el otro lado, Rashford y Valde lograron generar más profundidad, pero sin eficacia en la definición. El problema del Barça no fue solo de ejecución, sino de ritmo. En la primera parte, el equipo se vio incómodo con la presión del rival. Cada pase parecía una batalla, cada salida desde el fondo, una ruleta rusa. Cuando por fin lograban cruzar la mitad del campo, el Madrid ya tenía a todos replegados, listo para robar y salir disparado. Así llegó el primer gol. Así llegó también la sensación de que los blancos jugaban con un punto más de intensidad. En el segundo tiempo, la historia cambió parcialmente. Flick ajustó posiciones, adelantó a Pedri y dio más libertad a Fermín, buscando que el canterano apareciera entre líneas. Y por momentos funcionó,
pero la falta de puntería condenó al equipo. Lo más frustrante fue ver que el Barça tuvo la pelota, tuvo las ideas, pero no tuvo el filo necesario para herir. Y mientras tanto, el árbitro seguía acumulando errores, alimentando la sensación de que el partido estaba torcido desde el inicio. El ambiente en el Bernabéu se volvió cada vez más tenso. Cada falta, cada roce, se convertía en un pequeño incendio. Y en ese contexto, los jóvenes del Barça, sobre todo Lamine y Fermín, sufrieron la falta de experiencia. Vinicius se dedicó más a provocar que a jugar, sabiendo que cualquier reacción podía costar caro. Al final, Pedri cayó en la trampa. Esa segunda amarilla lo cambió todo. No solo dejó al equipo con uno menos, sino que desató la tormenta final. La imagen de Lamine rodeado por varios jugadores del Madrid, mientras los técnicos trataban de separar a todos, será una de las postales de este clásico. No hubo golpes graves, pero sí mucha tensión acumulada. Y aunque el árbitro solo mostró amarilla a Lunin, el daño ya estaba hecho. El partido se fue entre gritos, empujones y frustración. El Barça sintió que lo habían empujado a perder. Ahora, con la liga todavía larga, Flick tiene trabajo por delante. El equipo necesita recuperar la confianza, y sobre todo, la conexión entre sus líneas. La buena noticia es que el calendario ofrece un respiro, con un rival más accesible en la próxima jornada. El reto será levantar el ánimo y proteger a los jóvenes, especialmente a Lamine, de la presión mediática. Porque si algo está claro, es que el chico tiene el talento, pero aún necesita tiempo para aprender a manejar el peso del foco constante. Dentro del vestuario, la sensación era una mezcla de rabia y silencio. Algunos jugadores preferían no hablar, otros se desahogaban con frases cortas. Otra vez lo mismo, decía Ferran, mientras Szczęsny revisaba una y otra vez la repetición del penalti atajado. Hansi Flick, que observaba en silencio, tomó nota de todo. Sabe que en partidos así, los detalles hacen la diferencia, y que la próxima vez no puede fallar en la preparación mental. La derrota duele, pero también deja lecciones. El Barça mostró momentos de gran fútbol, sobre todo cuando logró imponer su estilo de posesión y paciencia. Sin embargo, sigue faltando contundencia y temple. Cuando el Madrid aprieta, el equipo tiembla. Y eso es algo que debe corregirse cuanto antes si quiere pelear la liga hasta el final. En cuanto a Lamine Yamal, lo que ocurrió en el Bernabéu será un recuerdo amargo, pero también una oportunidad. Las grandes estrellas del Barça, desde Messi hasta Iniesta, también tuvieron noches oscuras en Chamartín. Lo importante es cómo se reacciona después. El chico tiene todo para convertirse en un referente, pero necesita entender que el fútbol profesional no perdona la desconcentración ni las palabras fuera de lugar. Cada frase, cada gesto, cada mirada se amplifica cuando llevas el 10 del Barça. En los próximos días, el club intentará calmar las aguas. No habrá sanción interna, pero sí conversaciones privadas para recordar la importancia de la madurez y el respeto. Flick confía en Lamine, lo ve como una joya que solo necesita pulirse. Y el vestuario, pese a la derrota, respalda al joven. Nadie duda de su talento. Solo piden paciencia. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. El rumor que nadie quería creer parece estar cobrando fuerza en las últimas horas. Marcus Rashford, la estrella inglesa que llegó al FC Barcelona entre flashes, promesas y un aire de renovación, habría decidido poner punto final a su etapa en el club azulgrana. Según fuentes cercanas al jugador, Rashford habría roto el silencio con un mensaje tan breve como devastador para los culés: a veces, uno necesita marcharse para volver a encontrarse. La frase, publicada en sus redes y acompañada de una imagen en blanco y negro del Camp Nou, encendió las alarmas en todos los rincones del planeta fútbol. En los pasillos del club, se habla de una decisión personal, mientras otros señalan que la relación entre el delantero y el técnico habría sufrido un desgaste irreversible. Las últimas semanas fueron especialmente tensas, suplencias inesperadas, gestos de frustración y rumores sobre desacuerdos tácticos hicieron que el ambiente se volviera irrespirable. Rashford, que llegó a Barcelona con la misión de liderar una nueva era ofensiva, nunca terminó de encontrar la estabilidad que buscaba. Lesiones, críticas y la enorme presión mediática le habrían pasado factura. Algunos compañeros aseguran que el jugador se siente agotado emocionalmente y que busca un nuevo comienzo lejos de la ciudad condal.
En Inglaterra ya se habla de un posible regreso a la Premier League, donde varios clubes, entre ellos su antiguo amor, el Manchester United, estarían atentos a su situación. Sin embargo, también se mencionan destinos exóticos. París, Milán e incluso Arabia Saudita suenan como opciones tentadoras. Mientras tanto, la directiva del Barça guarda silencio, esperando quizás una reunión final que cambie el rumbo de los acontecimientos. Pero el murmullo crece, y en las calles de Barcelona se respira una mezcla de tristeza y resignación. Rashford se va, repiten los aficionados, con la esperanza de que solo sea un mal sueño. Si el adiós se confirma, el club catalán perdería no solo a un jugador de talento indiscutible, sino también a uno de los símbolos de la ilusión que el proyecto pretendía recuperar. Rashford, por su parte, parece listo para cerrar un capítulo que, pese a sus sombras, quedará marcado en la memoria azulgrana. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!